Si tu salud y tu cuerpo te permiten levantarte, levántate. Si no, mantente sentado. Señor, te pido, Padre, que en esta mañana seas tú, Señor, el que siga sobrando en nuestra vida. Gracias por tener este lugar donde podemos escucharte. Podemos seguir aprendiendo de ti, Señor. Te damos tantas gracias. Gracias porque a través de tu palabra tú sigues cambiando nuestras vidas. A través de tu palabra es como mi amor hacia ti va creciendo. A través de tu palabra mi vida se va alineando a tu voluntad. A través de tu palabra restauras heridas pasadas. A través de tu palabra tú me dices cuánto me amas. En esta mañana estamos aquí, Señor, justamente porque necesitamos escucharte. Y cada vez que tú hablas a nuestra vida, alientas. Cada vez que tú hablas a nuestro corazón, lo animas. Cada vez que tú hablas, Señor, me confortas, me consuelas y me haces sentir siempre cerca de ti, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de escucharte. Habla tú, Señor. Solo usa mi boca, usa mi corazón, Señor. Pero que sea tu Santo Espíritu el que lleve esta predicación y que sea de alimento espiritual para tus ovejas. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? En este día vamos a hablar justamente, si gustas anotar el título de la predicación, el poder transformador del Espíritu Santo. El poder transformador del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Seguramente lo tienes subrayado o seguramente ya te lo aprendiste de memoria. Y Pablo le está hablando a los romanos aquí en este pasaje, y fíjate bien lo que dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo quiero conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué debe pasar en mi vida? Debe de haber una renovación de vuestro o de mi entendimiento. Si quiero que ese poder transformador se active en mi vida espiritual, no solamente es hablarlo, no solamente es leerlo, sino tengo que creerlo. Eso es muy importante. Mucha gente hoy no está avanzando, mucha gente no está creciendo, mucha gente no está saliendo de sus temas espirituales porque ha decidido no creer. Y aquí puede ser un engaño del enemigo, que tú piensas que estás creyendo, pero no estás avanzando. Piensas que estás creyendo y no estás avanzando. No estás haciendo las cosas que realmente a Dios le agradan. No estás llegando a la madurez que Dios está demandando en ti. Y es justamente por la falta de creer. Fíjense, vamos a ver algunos pasajes donde Jesús nos enseña justamente del por qué debemos de creer. Dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra parte dijo Jesús. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hay otra parte donde Jesús nos enseña, dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pregúntate entonces a ti si hoy estás pudiendo, si hoy estás creciendo, si hoy estás avanzando, si estás siendo transformado por el poder
del Espíritu Santo? Si la respuesta es no, y está habiendo frustración en tu vida, es porque simplemente no crees. No estás creyendo. Jesús fue muy claro: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, lo que quiso decir Jesús fue: al que cree que yo tengo poder, todo le es posible. ¿Tú crees que Jesús tiene el poder? Amén. Piensa bien esta pregunta. ¿Tú crees que Jesús tiene todo el poder? Amén. Lo ve entonces porque tu vida no refleja ese poder que dice Jesús tener en ti. No porque me digas amén, voy a ver un cambio en tu vida. Si ese amén viene acompañado de un cambio, entonces sí creo que tú crees en quien tú debes de creer. Si hoy no estás cambiando como deberías de cambiar, es porque no crees que el que tiene el poder no está obrando en tu vida. Y puedes pasar tiempo, puedes pasar meses, puedes pasar años diciendo que crees y no hay fruto de crecimiento en tu vida. Alguien que me dice que tiene ya trabajando con ciertos pecados en su vida y no ha podido vencerlos, es porque no ha creído justamente en quien tiene el poder de derrotarlos. Entonces medita si realmente hoy tu fe te está alcanzando para ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue muy enfático en esta parte. Jesús dijo: tienes que poner mucha atención, tienes que creer. Miren, vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos al versículo 36. Vean lo que dice el versículo 36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. ¿Cuánta gente lee al revés? Teme y sigue temiendo y deja de creer. ¿Cuánta gente sigue viviendo en temores y miedos? Porque no cree. Y si yo necesito tener un cambio en mi vida a través de ese poder transformador del Espíritu Santo, la base es creer. Debo de creer. Tengo que creer. Tengo que hacer que mi fe se afirme y esté en mi vida en todo momento. No quiere decir que mi fe no se debilite, son cosas diferentes, pero yo sigo creyendo. Las veces que tu fe se debilita, no es que dejaste de creer en Jesús. Sigues creyendo en Jesús, pero esa fe te está diciendo que estás con miedo y temor y estás dejando de creer quien tiene el poder de hacerte sentir confiado, de vivir una vida de confianza, de esperanza. Y puede más el miedo que la fe puesta en el Todopoderoso. Hay otro pasaje aquí mismo, en el capítulo 6 de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 5. Vean lo que sucede aquí. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Quién? Jesús, justamente Jesús. Y dice ahí: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué fue lo que le impactó al corazón de Jesús?
¿Cuántas veces, en cuántas casas no se está creyendo en Jesús? Aquí dice, en versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, porque estaba asombrado de su incredulidad. ¿Cuántas casas están viviendo justamente esa falta de credibilidad en Él? Y están viviendo pesares, están viviendo dolor, están viviendo heridas, están viviendo frustraciones, están viviendo realmente desolados, con miedos y temores, porque han dejado de creer, y la fe no te es suficiente para tener una vida en paz. Cuando tú crees, lo que viene a ti primeramente es paz. Segundo, viene un gozo. Y tercero, el deseo de compartir la palabra de lo que estás viviendo. Eso es bien importante. Cuando tienes realmente esa fe, primeramente tienes paz, luego tienes gozo, y después trae todo el deseo de compartir la palabra. En Marcos 11:23, vean lo que dice Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y yo te pregunto, ¿por qué no ha habido ese cambio en tu vida? ¿Por qué no ha habido ese cambio en tu matrimonio? ¿Por qué no ha habido ese cambio en tu familia? Si tú dices creer en Jesús, y si tienes a Jesús, por supuesto que tienes el poder transformador que hace posible ese cambio de vida, ese cambio de familia, ese cambio de matrimonio, ese cambio de forma de trabajar y de ver las cosas. El peor engaño es justamente el pensar que del tan solo simplemente el decir que creo en Jesús, todas las cosas van a ser diferentes. No es así. Una cosa que lo creas intelectualmente y una cosa que lo vivas. Y a Cristo no solamente se le predica, a Cristo se le vive. Y esa es la gran diferencia el día de hoy en toda iglesia cristiana, en todo creyente. ¿Cuánta gente sigue creyendo simplemente en confesar que Jesús es su único Salvador? Pero ve su vida, ¿qué vida le respalda? ¿Qué matrimonio le respalda? Porque ha decidido no creer. Si yo quiero cambiar mi matrimonio o que cambie mi matrimonio, si yo quiero cambiar el corazón de mis hijos, si yo quiero cambiar el corazón de mucha gente, la pregunta es, ¿lo debo de hacer yo o lo debe hacer Jesús? Algunos dirán, no, pero tiene que ser Jesús. Claro, pero Jesús no venía aquí a la tierra otra vez a cambiar ese corazón que a ti te corresponde cambiar. Jesús no va a tener pláticas personales con mi esposa, no va a tener pláticas personales con mis hijos, no va a tener pláticas personales con mi jefe o con el cliente o con el paciente. Jesús no va a ser así. Él me está enseñando justamente porque a través de Él, el corazón va a cambiar de mi hijo, siendo yo el instrumento de Él. Entonces las cosas son completamente diferentes. Entonces, ¿qué es justamente ese poder transformador del Espíritu Santo? Ya estamos aprendiendo que si yo quiero detonar ese poder en mí, primeramente debo de creer. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? Y mucha gente a veces lo define, creer es igual a fe. Claro, fe es igual a creer. La fe es creer en algo que es verdad, estar convencido que es verdad y entonces obedecerlo porque es verdad y estoy completamente convencido que es así. Un hijo obedece al papá cuando el papá es creíble. Si un jefe no es creíble, sus pupilos o sus trabajadores o sus colaboradores no van a abrazar la misma visión del jefe y muchas veces el departamento no va a terminar siendo
productivo porque no cree en su jefe. Porque por muchas veces él ha fallado, ha mentido, ha engañado. ¿Qué diferencia cuando alguien es verdad, siempre habla verdad, su vida es verdad y lo que dice es autoridad? Cumple lo que promete. Dice la hora y a esa hora llega. Dice la hora y a esa hora comienza. Dice que va a traer y lo trae. Dice que va a pagar y lo paga. Porque ha creado justamente credibilidad. Aquí pregúntate si tú has creado esa credibilidad en la gente que está cerca de ti, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Y si no ha sido así, justamente estás en el lugar correcto. Porque la palabra de Dios lo va a hacer. Pero siempre cuando tú creas. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a ver un ejemplo. A veces el problema de muchos es su fe en Dios, su fe en Cristo. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 24. Mija, ¿me ayudas? Gracias. Ok, vamos a ver desde el versículo 24, capítulo 20. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Acuérdate que Jesús se estaba apareciendo a varios de sus discípulos. Sigo leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos viven así? Pastor, hasta que yo no vea, yo no creo. Hasta que yo no vea que mi matrimonio comienza a caminar, cuando comienza a ver el cambio de mis hijos, cuando comienza a tener yo trabajo y gane mucho, entonces voy a empezar a creer. Y la pregunta ¿es así? ¿Eso es fe? De acuerdo a la experiencia de fe, no la definición de fe, la definición ya la dijimos, es estar convencido de algo que es verdad y creerlo, por lo tanto lo obedezco. Esa es la definición de fe. Pero la experiencia de fe es la que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y... No entendí. Y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando hoy? ¿Y de quién estás esperando el día de hoy? Si yo espero en mis hijos, seguramente ellos me van a fallar, porque son seres humanos. Si ellos esperan de mí, posiblemente yo puedo fallar, porque soy un ser humano. Pero si yo espero en Jesús, seguramente nunca me va a fallar, porque es, además de ser hombre, es Dios. Él es la verdad. Entonces no puede mentir. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. ¿Quién lo cree? Luego entonces, si Él lo que dice lo cumple, ¿por qué sigues sin creer? ¿Por qué te conviertes en el espíritu de Tomás? ¿Por qué permites que ese espíritu de Tomás habite en tu casa, habite en tu vida, habite en tu matrimonio, habite en tu familia? ¿Por qué? Porque necesitas ver. Entonces no es fe. Perdona que diga, no es fe. Si tú esperas ver cambios en alguien y hasta entonces creer, vas a esperar muchos años y a lo mejor te mueres y nunca viste un cambio. A lo mejor el cambio no proviene de esa persona. El cambio viene a partir de mí. Porque hoy puedo decir que cuando yo me casé, el matrimonio, cuando yo me casé, yo lo veía completamente a través de ojos humanos. Éramos una relación de hombre y mujer
que decían decirse amarse. Y dijeron y repitieron, yo, Israel, te acepto a ti, Normita, como mi esposa. Eso me dijeron que yo tenía que aprender. Y prometo serte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso fue lo que nos hicieron aprender de memoria. Como 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 6. Sí, memoria. Nunca razonamos porque no estaba Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces realmente tú haces cosas por memoria sin razonar, sin entender? Y si tú quieres conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que cambiar tu manera de ver las cosas. Hoy creo que el matrimonio, después de que conocemos de Cristo, el matrimonio es completamente diferente. Y ya lo veo no a los ojos humanos, hoy lo veo a través de los ojos de Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva de las cosas. Ahora sí puedo decir, amarte y respetarte todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte. Eso sí lo puedo decir que hoy lo cumplo, porque lo creo. Y trae como bendición gozo y alegría en casa. Amén. Esa es la gran diferencia. Pregúntate si tú crees. Y aquí lo que estamos viendo es que si no veía Tomás justamente esas señales en el cuerpo de Jesús, él no iba a creer que él había, ¿qué? Resucitado. Sigo leyendo. 8 días después estaba otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Fíjense bien. ¿Sí leíste lo que dice? ¿Sí leíste bien? Dice paz a vosotros. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Luego entonces, pregúntate si Jesús habita en tu casa. Porque donde está Jesús hay paz. Si no está Jesús en tu casa, no tendrás paz. Bueno, vas a tener otro tipo de paz. Paz. De esa paz sí tendrás. Todo por no creer. Todo por no creer. Y Jesús dijo, paz a vosotros, paz a ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué lleva Jesús implícitamente en él? Paz, no guerra, no conflictos, no problemas. Eso nos trae el otro. Al que tú le abres la puerta y dices, pásale. A ver, Satanás, ¿quién te gusta de nosotros? Haz lo que tú quieras. Y el diablo viene a matar, a robar y a destruir. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Está viviendo una vida de paz o una vida de guerra? Lo pongo en la mesa. Muchos cuando llegamos a los pies de Cristo era una batalla campal a casa. Era un ring. Y lo que le sigue, no conocíamos la paz. Había una paz efímera que el mundo te ofrece. Cuando compras algo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, sí me siento bien! Y después de que pasa eso, te acabó la paz. ¡Ay, me aumentaron en el sueldo! ¡Ay, qué padre, qué bonito! Se acaba ese tiempo. Se me acostumbra a ese, no pasa nada. La paz que ofrece Jesús, que no importando las circunstancias que esté imperando en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tienes paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es la gran diferencia, amados, que tú tienes que reflejar que Cristo es en tu vida y por lo tanto eres una fuente de paz a través de Él, porque estás vinculado a Cristo. La gente tiene que notar en ti esa paz, ese gozo, esa vida de verdad, cuando Cristo está en tu vida. Amén. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y por favor, Tomasito, no seas incrédulo, sino
creyente. ¿Cuántos Tomásitos hay aquí? Necesitas que Jesús baje y te muestre las heridas, huella de la cruz, del sacrificio que hizo por tu vida. ¿Lo necesitas? Pues ¿qué crees? No va a pasar, porque ya lo hizo. Y aunque tú y yo no estuvimos justamente frente a la cruz y frente a Jesús, que estaba soportando justamente ese sacrificio, yo lo creo. Y tan solo por creerlo, lo amo y lo agradezco. Y tan solo porque lo amo y lo agradezco y le creo, eso está cambiando mi vida, mi matrimonio y mi familia. Eso es justamente la fe. ¿Qué le había pasado a Tomás? Vamos a pensar un poquito más allá de este pasaje, ¿no? Dice que Jesús se presentó primeramente con sus discípulos y no estaba Tomás. No estaba Tomás. Quiere decir que la ausencia de la reunión muchas veces se pierde la bendición. Él se perdió la bendición de haber visto a Jesús ese tiempo, en ese momento. ¿Por qué no estuvo? Porque se quedó dormido a lo mejor, tenía otro compromiso, como tú comprenderás. Tú no vienes a una reunión de Jesús porque aquí vienes a reunirte con Jesús, no con el pastor, es con Jesús. Porque Él es el que está hablando el día de hoy. Él usa mi cuerpo, mis ojos, mi boca, mi corazón. Pero tú tienes una cita domingo a domingo con Jesús. Y muchas veces el no venir los domingos te estás perdiendo bendiciones que tenía preparado Jesús para ti, como lo tenía para Tomás. Y Tomás se perdió esa bendición de haber visto a Jesús junto con sus hermanos. ¿Cuántas veces sucede eso en tu vida? Por una falta de discernimiento. Piensa un poco. ¿Hacia dónde te va a llevar la carrera de la fe? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser la meta? Luego entonces, si esa carrera de la fe que todos los que estamos aquí estamos corriendo, y te va a llevar, y estás seguro, plenamente seguro, que esta carrera de la fe te va a llevar no al bicentenario, no te va a llevar a la Marquesa, no te va a llevar al volcán, te va a llevar donde está Cristo. Pregunta, cuando tú llegues a Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer por la eternidad con Él? Y Él en ti, ¿qué va a hacer? O sea, quiere decir que tú te estás preparando para lo que va a suceder aquí. Y tú le estás diciendo a Jesús lo que va a pasar allá con Él, aquí. Yo vengo los domingos porque yo sé que son los tiempos que Dios determinó que yo estuviera con Él. ¿Cuántos días tiene la semana? De los cuales tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres trabajar de lunes a sábado, es una decisión que tú tomas y Dios no se mete en eso. Si quieres trabajar de las 6 a las 6, mediodía, tampoco Dios te va a decir que no lo hagas. Es una decisión que tú tomas. Si tú quieres no llegar a tu casa, es una decisión que tú estás tomando. Si tú quieres dejar de convivir con tu familia, es una decisión que estás tomando. Si tú decides engañar, es una decisión que tú estás tomando. ¿Dónde no está Dios ahí? Pero cuando tú decides hacer las cosas que a Dios le agrada, entonces la decisión cambia completamente y el resultado es diferente. Cada vez que tú buscas a Jesús, cada vez que tú tienes tiempo con Jesús, cada vez que tú platicas con Jesús, la pregunta que yo te hago, ¿cuál es el resultado después de ese día? ¿Cuál ha sido el resultado cuando tú has dejado de tener plática con Jesús? Y son resultados completamente distintos. Y seguimos haciendo las cosas igual. O sea, si pasaste por ese lado y el perro te mordió, ¿por qué sigues pasando por ese lugar? Es que me gustó mucho que me mordiera, pastor. ¿Sí? Así son muchos. Así son muchos de verdad. Llegan con Dios, ay, es que me dolió. Y está Dios, sí, yo sé que me dolió. Pero es que, ¿por qué? No sé por qué. Mira, yo sé que yo te amo, dice Dios. Hay que orar por el perro y no pasa nada, ¿no? Y Dios te sana, Dios te consuela, Dios te fortalece. Y al día siguiente vas otra vez con el perro.
¿El problema es Dios? ¿Te das cuenta de lo que está pasando en tu vida? Tú decides, tú decides. Tú decides si realmente hoy quieres llevar una vida de fe o no llevarla, pero tú no puedes engañarte a ti mismo. ¿Crees o no crees? ¿Eres o no eres? Punto. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Tú aseguras que los domingos tienes una cita ¿con quién? Con Dios. ¿Tú aseguras que todos los domingos tienes cita con Dios? ¿Lo aseguras? Yo sí. Pero no todos dicen que sí, pero depende de tu relación que tengas con Él. Ay, el pastor va a hablar otra vez de lo mismo. ¿De quién tú? De Cristo. Ay, qué aburrido. Bueno, es dependiendo cómo tú veas justamente a Cristo. Porque si para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo lo quiero tener solamente el domingo, lo tengo todos los días. Y en todo momento yo platico con Él. Y eso es una gran diferencia. Eso marca una diferencia en tu vida. El único objetivo que tengo yo en esta vida es servirle y amarle, hacer las cosas bien, guardar sus mandamientos, ser un instrumento de Él. Sin dejar de ser esposo, sin dejar de ser padre, sin dejar de ser hermano, sin dejar de ser vecino, sin dejar de ser trabajador, sin dejar de hacer todo eso, hoy quiero pasar tiempo con Jesús. Y no saben qué bien nos la pasamos Él y yo. Así como María, ella tomó la mejor parte y nunca le será quitada. Esa es la gran diferencia. Muchos dirán otra cosa. Pero los que hoy amamos a Jesús y los que aman a Jesús sabrán de lo que yo estoy hablando. Amén. Amén. Ahora bien, ay Dios. Después de que fue confrontado Tomás, vamos a leer el siguiente versículo. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y no que no, no que no. O si eso no es. Porque lo vio, dijo. Porque lo vio, dijo que era su Señor y su Dios. Porque lo vio, ¿cuántos son así? Ah, lo curaste. Sí, creo en ti, Señor. Me diste el trabajo que yo quería. Gloria a ti, Señor. Me diste el carro que yo. Gloria a ti, creo en el Señor. Y cuando las cosas comienzan a hacerse diferentes en tu vida y comienza a haber cierta carencia, porque Dios así lo ha determinado, porque hay un propósito divino en eso, ¿qué haces? ¿A quién buscas? ¿A quién acudes? Y ya entonces ya no es Dios. Ahora es el horóscopo, ahora es el café, ahora es el cigarro, ahora es las cartas. ¿Ahora qué es? Justamente eso es el pueblo de Israel, ¿cierto? Su líder tuvo una plática con Dios y esa plática se extendió 40 días y 40 noches. ¿Cuánto les alcanzó su fe? 40 días y 40 noches. Y después de eso, ¿qué dijeron? Haznos, Aarón, un Dios, porque queremos seguir creyendo en el Dios que nos sacó de Egipto. Y Aaroncito, ay, Aaroncito, ¿no? El de la Biblia. Sí, aquí ya tengo que aclararlo, porque con ustedes es el de la Biblia, el hermano de Moisés. Ay, Aaroncito, se le ocurrió. Bueno, está bien, les voy a ayudar. Hizo él becerro de oro. Tenía que ser de oro para que brillara, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Baja, porque el pueblo a cual tú sacaste por 430 de esclavitud te ha sido infiel a ti y me ha sido infiel a mí. ¿Qué tan rápido se les olvidó quién era Dios? Y muchas veces pasa en nuestra vida exactamente lo mismo. Cuando tú comienzas a dejar de creer, comienza entonces a florecer tu antigua naturaleza. Haces a un lado a Dios y te pones tú. Tú eres el becerro de oro. Muchas veces eso pasa en muchas familias. Te conviertes en un becerro de oro. Bien, vamos a ver que para que se pueda detonar ese poder transformador en mi vida, que es a través del Espíritu Santo, ya dijimos que es necesariamente a través de la fe. Quiero que tú me acompañes a Romanos,
al capítulo 10. Vean lo que dice aquí Pablo en el capítulo 10, versículo 15. No, perdón, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice así: mas no todos, ¿qué? Obedecieron. Mas no todos obedecieron, ¿a qué? Al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nuevamente, el profeta Isaías retoma que tenía que ser escuchado ese Evangelio a través de la fe, de creer justamente las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que contesta el siguiente versículo? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí leíste bien? No dice, así que la fe es por el ver. No dice así. La fe es por el oír. Quiere decir que tu sentido de auditivo tiene que ser cada día más sensible, más preparado para aprender a escuchar. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Aquí es escuchar, escucha. Cuando alguien dice escucha, cuando tú le dices a un hijo, a ver, escúchame, ¿qué pretendes que esa palabra haga efecto en tu hijo? Que ponga todos sus sentidos puestos en lo que le vas a decir. Que no se distraiga. ¿Cierto o no? Cuando tu jefe te dice, a ver, escúchame. Ya cuando dice esa palabra, me pongo así, ¿no? Dejo todo. Porque él quiere que yo le ponga atención en todo. Que aquí entonces dice, así que la fe es por el escuchar. El escuchar. ¿Oyeron la moto que pasó? Hijo, ni pasó ninguna moto. No, no es cierto. Sí, se pasó una moto, ¿no? Pero están escuchando el mensaje. Y como tienen bien puestos los ojos y los oídos y todos los sentidos en el mensaje, ni cuenta se dieron que pasó una moto. Sí pasó, pero no causó ninguna distracción porque siguieron escuchando el mensaje. Ahora bien, dice entonces, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que viene la fe? ¿Qué es la fe? Teológicamente, ¿qué es la fe? Vamos a ver lo que dice que es la fe. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2. Y seguramente lo tiene subrayado, seguramente que sí. Efesios 2, 8. Dice, Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿Qué es la fe? Un don, un regalo. ¿De parte de quién? De Dios. Quiere decir que el hombre no puede autoproducir fe. No puede, porque ese es un don de Dios. La fe entonces es un don de Dios. Si tú regresas a Romanos, dice, es pues la fe, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Escucha bien, ¿qué es lo que quiso decir Pablo? Dijo, es decir, la fe depende del mensaje que se oye y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. Eso es lo que quiso decir justamente Pablo en Romanos 10, 17. Lo voy a leer nuevamente. Dice así, es decir, la fe depende del mensaje que se oye y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. Cuando tú escuchas por primera vez el Evangelio, despiertas entonces ¿qué? Esa fe dada por Dios. Cuando tú escuchas por primera vez el Evangelio, esa fe de repente se abre. ¿Esa fe cómo llegó ahí? Como un regalo de Dios a través de
escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es ¿qué? Porque el Evangelio ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. Entonces, cada vez que tú llevas a alguien a los pies de Cristo, necesariamente tiene que escuchar el Evangelio. Implícitamente se va a despertar entonces ese regalo que ya tiene en él, que es la fe. Ahora bien, si yo quiero detonar ese poder transformador en mi vida, primeramente tengo que ser regenerado, nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, primeramente no puede ver el reino de Dios, primeramente. Y después le dice nuevamente Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, agua es igual a palabra, la palabra, el Evangelio, y el Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Luego entonces, después de que he sido regenerado, ya nací de nuevo, y que es un acto secreto de Dios donde el hombre no tiene nada que ver, porque solamente es Dios trino, Dios Padre llama, Jesús redime y el Espíritu Santo salva. La otra parte de la salvación se comprende en 3 etapas: justificación, santificación, glorificación. En la etapa presente, que es la santificación, ¿qué significa? Vamos otra vez a Romanos. Vamos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 2, que fue el versículo que iniciamos justamente el mensaje. Le pido a Dios que me dé la claridad y las palabras, que sea Él, para no hacer los bolas, pero realmente espero que sea yo claro en esta parte del mensaje, porque es muy importante. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar significa no te hagas como, no te vuelvas como el mundo, el siglo. Siglo y mundo, aquí en este versículo, es lo mismo. No te hagas como el mundo, o no seas como el mundo. A eso se refiere aquí. Dice, no os conforméis a este siglo. Siglo es igual a mundo. No te hagas como el mundo. ¿Cómo es el mundo hoy? Incrédulo, necio, rebelde, libertino, maldiciente, engañador. Ese es el mundo. Y te dice Dios, no te hagas como el mundo. Sino, vuelvo otra vez acá, dice, sino transformaos por medio de la renovación. ¡Wow! Por medio de la renovación. Primero tiene que haber una transformación. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra transformador? En griego, la palabra transformador o transformación en griego es metamorfos. Metamorfos. ¿Se acuerdan de la metamorfosis? ¿Se acuerdan de eso? Un gusanito o una larva, ¿cierto? Se va a un lugar y de repente pasa un tiempo, se hace un capullo y después ¿qué sale? Una mariposa, una metamorfosis. Justamente es la misma palabra, transformaos. Tiene que haber una metamorfosis de ti. Antes eras gusanito, o sea, pecador. Ahora eres mariposa, eres hoy un hijo de Dios. Esa fue la transformación, a través de haber escuchado el mensaje de salvación. Luego entonces, si eres una persona que pasó de ser de la esfera de pecado a una esfera como hijo de Dios, tu vida tiene que cambiar de una manera radical. Si tu vida no ha cambiado de manera radical, no puedes decir que ahí va mitad gusano y mitad mariposa. O cuando es un gusanito que la cola es gusano y la cabeza es mariposa. Hasta raro sería, ¿no? Uy, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Pues así somos de raros. Si tú dices que ya sufrió una metamorfosis tu vida a través del Evangelio, has sido regenerado, has sido transformado, ¿por qué sigues siendo gusano? Cuando ya debe ser ¿qué? Mariposa. ¿Por qué sigues pecando si ya eres hijo? Yo espero que sea entendible este mensaje. Ahora bien, vamos a la parte siguiente del versículo. Dice, entonces, sino transformados por medio de la renovación. Renovación del griego es anakainosis.
La palabra renovación en griego es anakainosis. Significa una apariencia nueva. ¿Qué era el gusano? Pues gusano. ¿Cuál fue su apariencia nueva? ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? ¿Quién se transfiguró? ¿Quién se transfiguró? Jesús. ¿En qué se transfiguró? Fíjense, de humano a luz. Dios es luz. Hubo justamente ese cambio de imagen. ¿Qué debería ver tu esposa en ti? ¿Qué debería ver tu esposo en ti? ¿Qué debería de ver tus hijos en ti? ¿Mitad gusano y mitad mariposa? ¿O ser realmente hijos de Dios? ¿Qué es lo que puede impactar el corazón de tu matrimonio? ¿Qué puede impactar el corazón de tus hijos, de tu familia? ¿Qué puede impactar tu empresa a la cual tú trabajas? ¿Qué puede impactar? ¿Sabe cómo se llama? Las tres cosas: matrimonio, familia o empresa. ¿Sabe cómo se llama? Resultados. Cuando tú comienzas a dar buenos resultados, impactas a quien sea. Obviamente resultados positivos. Y la única forma es a través de Jesús. Ahora bien, dice, regresamos al versículo, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Viene del griego nous, entendimiento es nous, y significa mente o pensar. ¿Qué es lo que tiene que ser transformado? ¿Qué es lo que tiene que ser renovado? Mi mente. Aquí sí quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó no por obras de justicia. O sea, quiere decir que no hay ninguna obra suficientemente buena para que tú alcances salvación. Eso es un don de Dios. Tú eres salvo a través de la gracia por medio de la fe. Ya lo leímos. Efesios 2:8, ahí lo dice claramente. Y 9, no por obras. La salvación es para obras, no por obras. ¿Ok? Bien, dice aquí el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento, y por la renovación, santificación. Renovación es equivalente a santificación. Ponlo ahí en tus apuntes. Renovación es igual a santificación. ¿De quién? ¿O en quién? En el Espíritu Santo. Es lo que dice aquí Pablo. Dice, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, va otra pregunta. Si la regeneración y la renovación es por el poder activo del Espíritu Santo, ¿dónde está ese poder? ¿Quién genera ese poder? ¿O quién da ese poder? ¿Lo da quién? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Aquí Pablo habla a través de una pregunta retórica. Dice así: ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en? ¿Dónde mora? ¿Dónde habita? ¿Dónde permanece el Espíritu Santo? En ustedes. La persona que no ha sido regenerada, la persona que no ha nacido de nuevo, no puede tener el don del Espíritu Santo.
Primero es regenerada, primero nace de nuevo y después es santificada, es renovada. Ese es el proceso. Y todo es de una manera sorprendentemente divina. No crean que tienen que hacer 3 años, luego otro. No, en ese momento. Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y en ese momento soy bautizado en Cristo y en ese momento soy bautizado con el Espíritu Santo y en ese momento comienza entonces la renovación en mi mente. Por eso no compro la parte que la gente siga pecando en lo mismo, diciendo que es cristiano, que ya nació de nuevo, que ya ha sido regenerada. No me checa. Si ya eres regenerado, por lo tanto estás siendo renovado. ¿Estás siendo qué? Santificado. Quiere decir que el poder transformador del Espíritu Santo está activo en ti. Está en ti. Luego entonces eso te va a llevar a una vida de victoria, no de fracaso. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es lo que dice la palabra. Un cristiano es victorioso, no fracasado. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Victorioso. Pero dígalo con convicción, con fe. Victorioso. Oren por el pastor. Viene la cereza del pastel. ¿Qué necesita la renovación de vuestro entendimiento? Si yo quiero ser renovado en mi entendimiento, ¿qué necesito? ¿O qué necesita la renovación de mi entendimiento? Lo que tú y yo necesitamos es necesariamente una rendición incondicional a Dios. Me tengo que rendir incondicionalmente a Dios. Si tú te rindes incondicionalmente a Dios, si haces su preciosa voluntad, entonces vas a ser renovado, vas a ser transformado en el poder del Espíritu Santo. Y te aseguro, anótalo en tu diario, te aseguro que si hoy eres obediente a la palabra, vives la palabra, tu matrimonio va a ser completamente otro. Tu familia va a ser otra. Y los resultados de tu vida, no tan solamente económicos, sino espirituales, que es lo más importante, van a ser otros. ¿Quién lo cree? Amén. Y fue lo que dijo Jesús. ¿No te he dicho que sí crees? ¿No te he dicho que sí crees? ¿Qué? ¿Verás qué? ¿Y qué es la gloria de Dios? Su presencia, su paz, su gozo en mi vida y en mi hogar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque yo también lo creo. Y cuando tú lo crees, es porque lo vives. Y si tú lo vives, eres testimonio para muchos. Amén. Amén. Ya terminamos, no se preocupen. Yo esperaba tardar 1 hora más, pero gracias a Dios terminamos a tiempo. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Yo espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, no a tu mente, a tu corazón. Y que a través de este mensaje tu vida cambie, tu matrimonio cambie, tu familia cambie. Que después de que salgas por esta puerta, tu vida sea otra. Está en ti si tú crees. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, por la palabra hoy recibida. Yo creo en ti y creo en tu Espíritu Santo que mora en mí. Hoy creo totalmente en este poder transformador a través del Espíritu Santo. Él está activo en mí, Señor, porque Él es Dios, porque es la tercera persona de la Trinidad. Y yo permitirme ser renovado, mi Señor, me ha libertado del poder del pecado. Me ha dado una orientación hacia Cristo. Y además me está capacitando para el buen obrar. Eso es lo que he traído en mí, Señor, el dejar ser renovado en mi mente y en mi corazón. Yo te ruego, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio. Que aprendamos a ser familias cristocéntricas.
matrimonios cristocéntricos, vidas cristocéntricas, que tú seas el centro y que fuera de ti nada hay, Señor. Enséñame a depender de ti. Enséñame cómo amar y cómo perdonar. Enséñame cómo a vivir a través de ti. Porque yo anhelo profundamente que mi vida refleje tu vida, Señor. Y que Cristo se haga vida en mi vida. Que su palabra se haga vida en mi vida. Y entonces podré decir que soy un hijo de Dios. Sé tú, Señor, en cada matrimonio. Sé tú, Señor, en esta tu iglesia. Porque hoy nos queda mucho más claro. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia. Muéstranos el camino. Queremos ver tus huellas legibles, Señor. Sabemos que vamos por un camino cercado por tu palabra. Dame el entendimiento de entenderla, pero sobre todo de aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Pero antes de irnos, vamos a alabar al Señor.